Estamos aquí con Juan de la Puente, vamos a hablar del primer gabinete de PPK con el analista político Juan de la Puente y después abrimos las llamadas. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto, Aldo. Impresión inicial del gabinete. Yo creo que es un gabinete esperado, ¿no? Nadie iba a pensar en un gabinete PPK segunda vuelta, digamos, con la lógica en la que terminó la campaña electoral, donde tuvo un perfil mucho más antifujimorista. Este es un gabinete también que se ha hecho mirando al fujimorismo, que tiene la mayoría parlamentaria y de quien depende la investidura del gabinete. Y por esa razón, digamos, si tú sacas de este gabinete pues a dos o tres, no, que un poco más enfrentados al fujimorismo, tranquilamente podía haber sido también un gabinete designado por Keiko Fujimori si ganara la elección. Que tú dices que el fujimorismo medio que no lo traga. Si sacabas por ese a Nieto, a Basombrío y probablemente a la defensa, tú podrías tener era tranquilamente un gabinete que podría haber designado Keiko Fujimori si ganara la elección. A ver, ¿no? Analicemos esos tres. El de defensa, el señor Mariano González, me parece que se llama. Sí, en general los tres vienen de, digamos, de posiciones progresistas. Ya. Obviamente. Pero para ti son progresistas, para mí son. Yo sé, ¿no? Son los metalenguajes de. Entonces. Progreso no trae, pero. Yo creo que sí, pero también podemos discutir eso, ¿no? Mariano González Fernández. Pero creo que en jefe general. de gabinete del Ministerio del Interior, estuvo antes, Sí. ¿no? Pero creo que en general me parece que es un gabinete esperado, considerando la extracción de Pedro Pablo Kuczynski y el modelo de gobernabilidad que él nos ha planteado. Pero ¿no? me dicen que hubo un bandazo, que cuando entra Zavala toma todo el poder y cambia la dirección que le había dado Mecha Arauz. Porque si tú ves las comisiones de transferencia de Mecha Arauz, ahí sí hay caviarada en cantidades, y como que entra él y gente que le desagradaba ciertamente al fujimorismo. Hay varios nombres en las comisiones de transferencia, empezando por Cecilia Blondet y varios más. Y entra Zavala y como que Zavala tamiza, ¿no? Purga y saca este gabinete que tú dices, bueno, pero yo no creo que el fujimorismo, por ejemplo, le tenga una bronca especial a Basombrío o al de defensa. No sé con Nieto qué tal se llevarán. Nieto fue asesor de la Villarán, ¿no? Sí. Ahora, tanto con Toledo, con Humala y con García, los que hicieron la transición, la transferencia, más de la mitad no estuvieron en el primer gabinete. Pero es cierto lo que dices, que PPK empodera a Zavala. Creo que PPK hace una cosa que constitucionalmente no debe pasar desapercibido, y es que le entrega al premier designado la responsabilidad de proponer el gabinete. Porque el artículo 121, 122 de la Constitución señala que el presidente de la República nombra al premier, al presidente del Consejo de Ministros, y de acuerdo con él nombra al gabinete. Y esto no se produjo ni con Toledo, ni con García, ni con Humala. Si es que esa práctica va a continuar para adelante, es muy bueno porque empodera a un premier. O sea, es como que ¿no? el presidente del directorio le dijo al gerente general que él arme el... Digamos, eso no significa quitarle peso al presidente, sino empoderar al premier, porque el premier es una figura muy debilitada en nuestra Constitución. Es una especie de primus inter pares, y el artículo 123 de la Constitución le dice que es vocero, que coordina. Jorge del Castillo tuvo el acierto de producir una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo donde mejora la figura del premier. Está muy cargado de responsabilidades. También ve una serie de dependencias y oficinas. Claro, porque en la época de Ferrero, de Bobby Dañino, no sé cómo. En realidad, desde la época de Fujimori, la PCM es como una especie de cajón desastre donde entra todo. Hasta bombero. Claro, y además, por ejemplo, tiene un secretario general que debería ser un cargo político y que termina siendo un cargo administrativo. Entonces, esta decisión de BPK de empoderar a Zavala a mí me parece que con perspectiva es muy interesante. ¿Por qué no se ha repartido esa bola? Oye, ¿sabes qué? A mí no me... Bomberos pasa al interior. O sea, ¿por qué ese apetito de concentrar? Lo que pasa es que hay algunas llamadas OPDs, organismos autónomos, que son muy transversales. Por ejemplo, el tema de defensa civil, meterlo dentro del Ministerio del Interior es acotarlo, pero meterlo dentro del Ministerio de Defensa también. Entonces ahí hay una discusión muy interesante. Hay especialistas en los temas de ejecutivo que te dicen que quizás esto podría mejorar si que lo pusiera en un ministerio de la presidencia como había antes, lo cual es crear un ministerio más también, es un problema. Más, claro, el ministerio de la presidencia iban todos estos, ¿no? Porque la idea en este caso, al empoderar a un premier como Zavala, es darle una responsabilidad política muy alta, porque yo creo que estamos entrando a un periodo muy inédito de una gobernabilidad también inédita,
donde necesitamos un premier mucho más libre para dialogar, para pactar, para gestionar, para coordinar, para representar. Ahora, me chismean, ¿no?, internamente que Zavala dio un bandazo también en el tema del fujimorismo, porque un grupo de colegas de nosotros, que ya saben los nombres, le metió la idea a PPK que había que bronquearse con el fujimorismo. Y hubo una estrategia de tensión, ¿no? La marcha, la bromita del teléfono, etcétera. Y me dicen que Zavala, él mismo les ha dicho, ¿sabes qué? Se acabó esto. De ahora en adelante no hay que buscarle la bronca a esto, porque vamos a tener que convivir con el fujimorismo. Y hay toda una nota de, digamos, bajar el tono, no enfrentarse, tratar de que Luz Salgado sea la llave de entrada. Se fue a Ica a hablar con Sillonis. O sea, hay la idea de tratar de, ya, está bien, no vamos a hablar con Keiko, pero nos vamos a entender. El tono moderado de PPK del gobierno, en general, nuevo gobierno, es evidente, pero yo no creo que sea Zavala el que le dé línea a PPK. La verdad es que PPK es un viejo lobo de la política. No es tan zorro, ¿eh? No es tan zorro. Es un tecnócrata que ha dado paso a la tecnopolítica. Como tú dijiste al inicio de tu programa, estuve escuchando cuando venía, es un hombre con suerte también, pero también tiene habilidades políticas. No, y pasa a la segunda vuelta también con un poco de suerte, ¿no? Entonces, pero yo creo que este es un gobierno donde PPK es el hombre político, el que dirige, va a delegar mucho más de lo que han delegado otros presidentes y tiene un gabinete mucho más polivalente que empodera al premier, y eso es un signo distintivo. Mira, me dice la gente que trabajó con él en el MEF que él no es estos ministros tipo Boloña o tipo Segura, que están las 24 horas ahí, sino que él llega y dice, bueno, tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer esto, y mañana me rindes cuenta. ¿Sí? Que es una lógica, suelta mucho la bola. Una lógica muy Banco Mundial, muy BID, muy organismo multilateral, donde además la gente se gana el puesto y corre a la cancha. Entonces, o sea, no está metido en el detalle, ¿no? Y digamos, con un trato horizontal. Entonces, desde ese punto de vista, el gabinete es, digamos, interesante. Hay figuras que han sido cuestionadas por un lado o por otro. Yo, digamos, de crítica que le podría hacer es que me parece que acá hay un triunvirato económico, que es PPK, Zavala y Torne, y yo hubiera querido ver un poco más de contrapeso social considerando la agenda del Perú. Pero eso habría que mirarlo luego en el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es un correlato social? ¿Cómo qué? Ministros más empoderados en términos sociales, con un poco más de conocimiento, o por lo menos que tenga un predicamento de peso, como por ejemplo en educación lo tiene Saavedra, que viene además con... Pero recién están en la cancha, ellos se van a ganar su espacio, pero ¿no? Es evidente que hay un discurso económico hegemónico en materia, en ese área, digamos... Considerando las circunstancias, eso es irreversible, pero yo quisiera también que en esa misma condición... Porque se pueden pelear entre los tres, que sintonicen, ¿no? Me parece que sí, por ejemplo, ahí el papel... Porque Zavala el impuesto a la renta no lo convence mucho, ¿ah? Claro, el impuesto del IGB, pero la bajada del IGB no... Creo que ahí la ventaja va a ser que, a diferencia de otros presidentes que no sabían de economía, tenemos a BPK que sabe de economía, ¿no? Y que está una MEF. Así es. Ahora, dos temas que te quería plantear. ¿Qué es un tecnopolítico? Es un término que has inventado tú hace poco, me parece interesante. Lo que pasa es que en el Perú la división tradicional de políticos por acá y tecnócratas por acá, eso acabó con Fujimori, ¿no? Para bien o para mal, nosotros tenemos una sola tecnocracia, o hemos empezado a tener una sola tecnocracia que ha recorrido estos 20, 25 años. Dos, ¿no? La izquierda también tiene su tecnocracia. Sí, pero es una tecnocracia muy, que ha dejado de ser heterodoxa, como la tecnocracia ortodoxa también se ha hecho un poco heterodoxa, ¿no? Hay fronteras que se han ido diluyendo. Y entonces a mí me parece que un llamado tecnócrata en 3 o 4 años del gobierno ya no es un tecnócrata, es un tecnopolítico, un hombre que sabe negociar con el Congreso, con los partidos, sabe sacar reformas, sabe cuando puede, ha sido derrotado varias veces, ha ganado varias veces. El propio símbolo de esto, emblema, es PPK, que es un tecnócrata que se ha convertido a político, por lo tanto es un tecnopolítico. Que no es al revés, ¿no? De político a tecnócrata, no. No, y entonces hay menos políticos. Pero además hay otra cosa muy interesante. Estos llamados tecnócratas, que yo los rebautizo como tecnopolíticos, se han vinculado a los proyectos políticos. Un signo distintivo de las formaciones políticas de esta campaña electoral es que las comisiones de planes de gobierno han sido incorporando a los llamados tecnócratas. Y entonces
quizás en este gobierno, el que viene, salvo Torne, que es un tecnócrata clásico, digamos, porque ha tenido poca experiencia política, no creas, Torne estuvo en el PCR con Dahmer. Pero Torne de joven era comunista, estuvo metido en la comisión de gobierno de Barrantes. Pero hace 20 años, pues, ¿no? Sí, claro, pero entonces, algo vio pero en la universidad. Entonces yo creo que al resto yo no lo rotula, no me atrevería a rotularlo como técnico, ni como tecnócrata, y yo creo que el producto que nos ha entregado PPK es una tecnopolítica que tiene millaje técnico y también cierto millaje político. Perdón, nos piden la pausa y ya regresamos con Juan de la Puente.